Buenas noches, bienvenidos a Focos. Esta noche vamos a hablar sobre la ejecución de fondos que el gobierno de El Salvador ha hecho para enfrentar la emergencia causada por el coronavirus 19. Iniciamos nuestro programa con una entrevista con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Ella nos acompaña a través de una videollamada. Bienvenida a la magistrada Carmen Elena Rivas. Como lo decía, ella es presidenta de la Corte de Cuentas. Buenas noches, Karen. Un feliz domingo para todos y estamos acá a la orden para continuar dando a conocer el trabajo que como Corte de Cuentas estamos realizando en el marco de esta emergencia nacional. Magistrada, usted participó en una conferencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y dijo que durante la emergencia la Corte va a demostrar que para que su trabajo sea oportuno y eficiente deben hacer auditorías concurrentes y estar sobre la marcha en los procesos. ¿Qué están haciendo de diferente en la Corte de Cuentas durante esta emergencia? Bueno, efectivamente, como lo mencionaba en esa conferencia que dimos en el marco del 9º aniversario del Instituto de Acceso a la Información Pública, nosotros estamos haciendo este trabajo de forma concurrente. Consideramos que la Corte de Cuentas debe de ser oportuna y para que sea oportuna debemos estar en el tiempo real de que la gestión se está realizando. Muchas de las críticas que hoy por hoy tenemos en la institución es que Corte de Cuentas va a hacer auditorías 2, 3 años después de la gestión que se han realizado por parte de las administraciones públicas. En ese contexto, ya no nos permite corregir algunas situaciones, ¿verdad? En ese sentido, hoy la actual ley de la Corte de Cuentas, la regla general es hacer esas auditorías posteriores que vamos 2, 3 años después de la gestión y de forma excepcional está una actuación preventiva por parte de la Corte de Cuentas. Nosotros, amparados en esa parte de esa actuación preventiva, hemos en el marco de la emergencia nacional catalogado ciertas líneas de acción que consideramos oportunas auditar y verificar los fondos que se están invirtiendo, que se está gastando por parte de la administración a efecto de poder corroborar que los fondos se están utilizando de forma efectiva y para los usos que se están estableciendo en los diferentes decretos de la emergencia nacional. Hablemos del trabajo que están haciendo. En el plan de fiscalización que están ejecutando se evalúan 7 componentes. Voy a mencionar algunos. La construcción del mega hospital de CIFCO, la distribución del bono de $300, la adquisición de equipos e insumos del Seguro Social, la administración de donaciones, entre otros. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los lineamientos con los que se está evaluando? Es decir, ¿qué están observando y evaluando sus auditores en el terreno? Bueno, estamos verificando lo que prácticamente se hace siempre, ¿verdad? Solo que hoy de forma más oportuna para que Corte de Cuentas sea eficiente a la hora de emitir un informe final de auditoría. En el caso del mega hospital, estamos verificando los procesos de contratación de las empresas que van a ejecutar esa obra. Actualmente hemos identificado 9 módulos o 9 paquetes que han dividido la construcción del hospital. Dentro de ese marco ya se han adjudicado 2 paquetes y los demás están todavía en proceso. Ya la entrega de la información no está con la fluidez que se quisiera porque siempre se tienen las justificantes que están trabajando en erradicar la parte de la emergencia nacional. Sin embargo, desde los 2 paquetes que ya se tienen adjudicados, los equipos de auditoría están verificando si se ha realizado un proceso de contratación como los lineamientos de la UNAC lo establecen. Hay que recordar que debido al decreto de la emergencia emitido por la Asamblea Legislativa, abrió las puertas para que la administración hiciera procesos directos de compra. En ese sentido, hay que verificar en primer lugar que esté la resolución que justifica hacer la contratación directa.
De igual manera que se tienen que haber establecido las especificaciones técnicas de la obra, bien o servicio que se va a adquirir. En ese sentido, el equipo auditor debe de ir verificando que esas especificaciones técnicas se vayan ejecutando de acuerdo al calendario de trabajo que también la empresa a la que se le ha adjudicado el proyecto se ha comprometido que lo va a ir realizando. Y en ese sentido, la Corte de Cuentas va a ir comparando también el cumplimiento de los lineamientos que hizo la UNAC a raíz de que el decreto legislativo establecía esa forma de contratación directa. La UNAC, como máxima rectora en el proceso de compras, también emitió lineamientos específicos que también Corte de Cuentas debe verificar su cumplimiento. Magistrada, pero se está evaluando en función de los lineamientos y las reglas que emitió la UNAC. Recordemos que la UNAC es una dependencia interna del Ministerio de Hacienda. Es decir, ustedes, la Corte de Cuentas, evalúan al Ejecutivo con un parámetro que estableció el mismo Ministerio de Hacienda. Es la UNAC, la máxima rectora en el proceso de compras públicas. Ellos deben de emitir los lineamientos. En ese sentido, es un parámetro de medida que Corte de Cuentas debe de verificar que se cumplan. En este caso, podría mencionarles algunas de las situaciones que se establecieron y que abrió las puertas el decreto legislativo, ¿verdad? En el sentido de que se podían utilizar para hacer notificaciones cualquier medio electrónico, hacer la contratación directa, hacer pagos anticipados, que la ALACAP no establece ese beneficio, ¿verdad? De poder hacer pagos anticipados a raíz de la emergencia. La Asamblea Legislativa habilitó el poder para concretar las compras se pudieran hacer los pagos de forma anticipada e incluso en un momento determinado obviar alguna entrega de garantía, ¿verdad? Esto debido a que la emergencia es a nivel nacional y a nivel mundial. La competencia de proveedores de compras no es entre proveedores, sino que a nivel de país. Vimos un caso, por ejemplo, de los respiradores. No se logró concretar la venta antes de tener habilitado el poder hacer los pagos de forma anticipada. Cuando ya quisieron amarrar la compra, el proveedor ya los había vendido a otro país. En ese sentido. Entonces, magistrada, lo que nos está explicando es que a raíz de una petición que hizo el Ejecutivo, la Asamblea reformó y permitió que se obviara la ALACAP y que el Ministerio de Hacienda estableciera los requisitos que le parecieran más convenientes para la gestión de fondos y compras. Exactamente. Recordemos que a pesar de que estamos en una emergencia, siempre hay requisitos mínimos que cumplir. Hay que recordar que dentro de la contratación ordinaria, la ALACAP, dentro de sus 4 procesos de adquisiciones, ya contempla la parte de hacer una compra directa, siempre y cuando se reúnan los requisitos que también la misma ley de adquisiciones y contrataciones establece. Hoy, los decretos de emergencia lo que han establecido es que la administración puede realizar todos los procesos de compra a través de esta contratación directa, sin importar los montos que se vayan a gastar o qué bien o servicio se va a contratar o adquirir. En ese sentido, los lineamientos lo que han hecho es que han reducido, ¿verdad? Y han facilitado, agilizado los requisitos que de alguna manera ya establece la ley de adquisiciones y contrataciones. Y si ya habían requisitos para la compra durante periodos de emergencia en la ley de adquisiciones y contrataciones, la ALACAP, a su juicio era necesaria esa reforma que solicitó el Ejecutivo y aprobó el Legislativo. Bueno, por el caso que le comentaba, ¿verdad? De que estamos a raíz de una crisis mundial, la competencia de adquirir un bien se vuelve a veces difícil porque la mayoría de insumos médicos hay que comprarlos a nivel internacional. Y en ese sentido, el país tenía la limitante de cerrar una compra si no teníamos los efectivos. Nosotros como administraciones públicas
los quedan a pagar a 60 días. En ese sentido, darle a un proveedor internacional o incluso a un nacional en el marco de una emergencia, a pagarle 60 días posteriores a que nos ha hecho la entrega del bien y servicio que se está contratando, pues también resulta bastante inconveniente en el sentido que no tienen. Sabemos que la economía se ha cerrado y que no tienen otras fuentes de ingreso por el momento. Magistrada, en una conferencia de prensa el miércoles 20 de mayo, el presidente Bukele se refirió al trabajo que está haciendo la Corte de Cuentas. Vamos a ver las declaraciones. La Asamblea Legislativa no es la que fiscaliza al Ejecutivo. La que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo es la Corte de Cuentas, que es un poder independiente del órgano ejecutivo y es un poder independiente de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos a la Corte de Cuentas, que ha nombrado, además, y la presidenta de la Corte de Cuentas lo ha dicho, ha nombrado un equipo especial que fiscaliza factura por factura, proveedor por proveedor de lo que el gobierno está invirtiendo en la pandemia. Ojo, que no son fondos especiales que nos haya dado la Asamblea, son los mismos fondos del presupuesto. Y sin embargo, tenemos auditoría especial, ni siquiera auditoría normal que se hace anualmente, auditoría especial de la Corte de Cuentas. El presidente dice que su institución está fiscalizando el gasto, revisando factura por factura. Su equipo de auditores en terreno ha recibido información detallada que le permitan revisar, así como el presidente decía, factura por factura. Precisamente el día jueves nos reunimos con los directores de auditoría para darle seguimiento a la ejecución de las auditorías que se están realizando. Y nos mencionaba el director que le corresponde auditar la mesa de crisis. La mesa de crisis que involucra el trabajo que hace el Ministerio de Turismo, Gobernación, y en ellos ya se identificó, el equipo estaba instalado y ha pedido el requerimiento al Ministerio de Turismo, porque es la entidad ejecutora de los procesos de compra, tanto de la adquisición de hostales, hoteles, alimentos, ¿verdad? El director nos decía que ellos ya habían identificado 102 órdenes de compra, tenían ya en su poder como 100 facturas, habían establecido de que era viable poder fiscalizar, verificar en su totalidad las 100 facturas. Sin embargo, iban a tomar por el momento poder auditar un 90% de las facturas que se han hecho los procesos de compras, tanto de hostales, de hoteles, de alojamiento, de comida, de todo lo que le corresponde hacer a esta mesa de crisis. En ese sentido, considero que quizás por eso el señor presidente mencionaba que Corte de Cuentas está revisando factura por factura. Pero magistrada, usted hace solo unos minutos nos decía que la entrega de información no ha sido fluida y la Corte de Cuentas presentó a la Asamblea un informe de avances en la fiscalización de los recursos que se están usando. En Focus tuvimos acceso a ese documento y sus auditores reportan obstáculos al trabajo de auditoría que están haciendo. Por ejemplo, magistrada, sobre la entrega del bono, dice que se entregó el beneficio a 1.2 millones de personas, pero que existe un grupo de 100,000 beneficiarios de los que se desconocen los criterios con los que fueron seleccionados. En el informe queda claro que no están recibiendo información detallada. Son diferentes procesos de auditoría, como le mencionaba. Usted ya citaba 8 de las líneas que tenemos en primera fase en el plan de fiscalización que se realizó. Se han incorporado otras líneas, tal es el caso del hecho de que hay que auditar los hospitales que han sido remodelados para el combate de esta pandemia. También un equipo que se va a instalar también para auditar lo que es la entrega de los víveres, también lo de los paquetes agrícolas. En ese sentido, no todas las instituciones se ha tenido esa fluidez. En unas ha sido expedita, en otras ha habido un retardo en la entrega de la información. Sin embargo, va fluyendo, el equipo auditor va trabajando con los insumos que se les van entregando
Vale recordar, como le mencionaba, en el caso del mega hospital ya se tienen identificados los procesos de contratación de los dos paquetes que involucran el paquete 1, el 4, el 6A y el 6B, ¿verdad? Que ya el equipo auditor ya tiene la documentación y la está realizando. No fue de forma inmediata, sin embargo, poco a poco se ha ido cumpliendo con esa entrega. En el caso de la mesa de crisis, sí nos mencionaba el director de que la entrega de la información fue bastante oportuna debido a que como son procesos de compras de forma directa y que involucra también menor porcentaje de monto involucrado, la entrega del producto es más viable y también la entrega de una factura. En el caso de los $300, ya al equipo auditor la semana pasada se les hizo entrega ya de la base de datos del gas licuado. Mencionaban que tienen la información resguardada en 3 discos duros y también la administración les ha proporcionado una computadora estacionaria donde ahí también tienen una base de datos de la que están haciendo la verificación. Es necesario recalcar de que el trabajo que están realizando nuestros equipos auditores es arduo, ya que la jornada es bien intensa en el sentido que involucra tantos recursos públicos que se han utilizado hasta la fecha y diferentes procesos de contrataciones, adquisiciones o proyectos que se están ejecutando a efecto de que la administración pueda cumplir con los ofrecimientos que también está haciéndole a la ciudadanía. Bien, vamos a hacer un corte y cuando regresemos continuamos con esta entrevista con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Continuamos en la mesa de entrevista de Focos. Esta noche nos acompaña a través de una videollamada la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, la magistrada Carmen Elena Rivas Landaverde. Magistrada, nos quedamos hablando sobre la entrega del bono de $300. El informe de la Corte de Cuentas, como mencionaba en el bloque anterior, dice que se entregó este beneficio a 1.2 millones de personas, pero que se desconocen los criterios de selección de 100,000 personas. Es decir, estamos hablando de $30 millones que se entregaron sin criterios claros. ¿Cuál es la explicación del Ejecutivo sobre esto? ¿Por qué no han podido darles a ustedes la información sobre este grupo de personas y sobre estos fondos? Todavía justificación del Ejecutivo no tenemos como equipo auditor debido a que no se ha hecho una comunicación preliminar, ¿verdad? Todavía estamos en la propuesta de que ya se aprobó el memorándum de planeación de acuerdo al proceso de auditoría. En ese sentido, estamos revisando, ya el equipo auditor identificó algunas líneas dentro de este marco. Ese porcentaje se refiere a las personas que no estaban contempladas en la base de datos del gas licuado, que fue la primera información que el Ejecutivo, podríamos decir, tomó de base para poder identificar y seleccionar a las personas que iban a ser beneficiadas con los $300. De esta base de datos, según algunos criterios que ya identificaron el equipo auditor, establecieron que se sacó de la base de datos, se excluyó a todas aquellas personas que de acuerdo a su DUI o número de NIC aparecían que eran asalariados, que contaban con su registro de seguro social, AFP, ¿verdad? Eso quería decir que eran personas asalariadas y que por lo tanto iban a estar excluidas de este beneficio. Luego el siguiente porcentaje que se refiere a las personas que no estaban en esa base de datos y que es más para el sector informal que se identificó. También sabemos que a través de redes la administración dijo que iba a proporcionarle este beneficio, por ejemplo, a los artistas, ¿verdad? En ese sentido, la administración contrató 2 call centers
dentro de estos 2 call centers iban a hacer una primera inscripción de la gente, se tenía que inscribir vía web de si podía optar para ser beneficiaria de los $300 como un primer filtro. Luego las personas que fueran seleccionadas en este primer filtro iban a pasar al segundo call center, que iba a ser ya también otra depuración a efecto de ir creando una nueva base de datos de que pudiera optar, ¿verdad? En este porcentaje que decíamos en primera fase, que no se tenía definido cuál había sido la forma de selección para optar al beneficio. Para cerrar este punto, ¿ustedes ya exigieron al Ejecutivo la información sobre los criterios de selección de estas 100,000 personas? Ya el equipo de auditoría ya hizo la solicitud de la información, ya tienen en sus manos la base de datos que le mencionaba, que les han proporcionado una computadora estacionaria. Ahí está ya la base de datos que el equipo de auditor ya está analizando la información. Hay que recordar de que dentro de las técnicas de auditoría una es a nivel de muestreo. Va a tomar una muestra de la gente que está en esta base de datos y que fue seleccionada a raíz de estos call centers, otra muestra a raíz de lo que es la base de datos del gas licuado. También se ha identificado varios reclamos que la gente hizo que en su primera fase no aparecían, ¿verdad? Entonces también el equipo de auditoría ya identificó esas líneas que va a ir a verificar en campo para poder determinar la procedencia y la forma en que fueron seleccionados. Ahora, magistrada, la Corte de Cuentas también ha reportado inconvenientes para realizar su trabajo en la construcción del hospital de Cifco. Sus auditores dicen que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas han demorado o no les han entregado la información que solicitan. Pero la ley de la Corte de Cuentas dice que en sus funciones está exigir cualquier información o documentación. ¿Por qué los auditores de la Corte han aceptado esta falta de respuestas del Ejecutivo? Nosotros, de acuerdo al artículo 45 de la ley, tenemos acceso irrestricto para acceder a cualquier documentación, cualquier registro en cualquier institución pública. Y entonces, ¿cómo es posible que el Ejecutivo les diga que no tienen la información o que demoren indefinidamente en la entrega de la información? Fíjese de que dentro de las normas de auditoría y dentro de la ley de la Corte de Cuentas, dentro del proceso, lo que no tenemos son plazos fatales para exigirle a la administración la entrega de la información. Lo tenemos a nivel de política de auditoría que nos establece un plazo, sin embargo, de acuerdo al rango de la normativa, las políticas no tienen una fuerza, no tienen una coercibilidad para poder exigir ese acceso irrestricto de forma absoluta. Yo por eso, y voy a hacerle el comercial a mi propuesta de reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas que he presentado a la Asamblea Legislativa, precisamente este es uno de los vacíos, una limitante que yo identifiqué, y dentro de mi propuesta de reforma de ley yo ya establezco términos fatales para exigir esta documentación. Estoy estableciendo incluso la imposición de multas al negarme ese acceso a la información, y también hasta la posibilidad de hacerme acompañar de la fuerza pública para exigir que me den acceso a la entrega de la información o acceder a entrar a una instalación. De igual manera, estamos estableciendo un capítulo para establecer sanciones a la administración que incumpla estos plazos, y de igual manera al personal interno que también permita ese incumplimiento. Magistrada, pero ¿cómo es posible que el presidente diga en conferencia de prensa que les entregan factura por factura, pero en los informes de avance de sus auditores dicen claramente que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas no les están entregando información? Se han ido entregando, pero no con la fluidez que se deseara para poder, como Corte de Cuentas, ir avanzando. Sí, quizás aprovechar, hacer un llamado a la administración, ¿verdad? Puede ser de que
Recordemos que estos procesos son a nivel de mandos medios, de personal operativo que realiza esos procesos y que tal vez la presidencia puede tener toda la disposición de entregar y de estar abierto a los procesos. Sin embargo, es necesario, ¿verdad?, de que como Corte de Cuentas nos den esa entrega de la información. Sabemos que están trabajando en un marco de la emergencia. También es de tener en cuenta que hay 2 semanas que el trabajo de Corte de Cuentas ha estado ininterrumpido de forma presencial en las sedes donde están realizando los procesos de contrataciones debido a los casos positivos que se dieron del personal ejecutor de la obra. Se suspendió y estamos porque nos avisen dónde va a ser la nueva sede, donde va a estar instalado el personal operativo que está haciendo las gestiones y donde se va a instalar también el equipo de auditoría. Sin embargo, los equipos de auditoría están realizando el trabajo desde casa y desde Corte de Cuentas con la poca información que ya les fue entregada. Sí, la entrega no fue inmediata, sin embargo, dentro de los anexos que también yo incluí en el informe que envié a la Asamblea Legislativa, la jefe de equipo hacía esa acotación, la directora de auditoría hacía esa acotación de que en un primer momento, un primer requerimiento no fue atendido, que tuvieron que hacer un segundo requerimiento y que este requerimiento ya había sido atendido en el tiempo, ¿verdad? Magistrada, ¿usted interpreta que el retraso y la poca fluidez en la entrega de información tiene la intención de obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Hay un intento de mantener en la opacidad el uso de los fondos? Bueno, quizás la percepción, la interpretación que yo pueda dar, creo que no, ¿verdad? No sería lo más lógico. Solo me voy a abocar a dos disposiciones. Primero, constitucionalmente, la presunción de inocencia, ¿verdad? Y nosotros en nuestra ley tenemos, en nuestro artículo 56, nos manda la presunción de corrección. Nosotros presumimos que el trabajo se está haciendo como debe de realizarse de acuerdo a la normativa y la fluidez que debe de estarse realizando. Será ya cuando hagamos el proceso de auditoría que vamos a determinar si existen las deficiencias. Cabe mencionar que dentro del proceso de auditoría hay una fase en la cual se deben de comunicar resultados preliminares a la administración, deficiencias e irregularidades que el equipo auditor haya identificado, y dentro de en ese paso, la administración tiene la oportunidad de aportar las pruebas correspondientes a efecto de subsanarla. El caso de que no las lograra subsanar, bueno, van a quedar reflejadas en el borrador de informe de auditoría que se les va a notificar. Hace unos minutos decía que los retrasos en la entrega de la información para auditar son causados por los mandos medios. Usted ha comunicado esto al presidente y a sus ministros. Casa Presidencial sabe que ustedes no están recibiendo información con fluidez. Cabe mencionar que dentro del proceso de auditoría es importante dejarlo claro, el trabajo de auditoría es independiente, objetivo e imparcial, por eso es elaborado por el personal técnico que tiene la institución en base a las normas de auditoría. Dentro de nuestra normativa, la ley y las normas de auditoría, tanto la presidente en este caso como los magistrados, no tenemos ningún nivel de injerencia dentro del proceso de auditoría. Ese es un trabajo técnico que es realizado por nuestro personal operativo. Sin embargo, a raíz de la petición que me hizo la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y les mandamos ya ese primer avance de las auditorías concurrentes que estamos realizando, en base a lo que es el artículo 195, numeral 2 de la Constitución, yo le envié copia de ese informe a la Asamblea Legislativa en pleno y también al presidente de la República, para que él tomara
medidas pertinentes y a efecto de que le dé lineamiento a sus diferentes dependencias a que nos deben de dar la información más expedita, más eficaz, ¿verdad? En el hecho de que nos permitan viabilizar el trabajo de auditoría y que podamos salir de forma oportuna siempre en el marco de la emergencia y con el propósito y el objetivo que nosotros nos planteamos de poder ser una Corte de Cuentas oportuna y eficaz. Durante esta emergencia, el Ministerio de Hacienda ha reportado compras por 194.8 millones de dólares. De estas compras, el 66% son compras que ha realizado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir, 128 millones de dólares. El MAG ha hecho mucho más compras que las que han hecho, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud, pero la Corte de Cuentas no ha estado auditando al MAG. ¿Por qué no? Cuando se hizo en primera fase el plan de fiscalización, no se tenía contemplado una auditoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este se incorporó, el equipo de auditoría, a raíz, en primer lugar, del incidente que se dio con el señor alcalde de Panchimalco. Tuvimos algunas denuncias, 4 denuncias en nuestro sitio web de la Corte de Cuentas a través del Departamento de Participación Ciudadana, y también se recibió la denuncia de forma presencial al señor alcalde. Estas denuncias fueron incorporadas cuando ya se estableció la línea de acción que se tenía que verificar la entrega de los paquetes agrícolas. Como de igual manera, ya se está conformando el equipo para hacer la auditoría a lo que es la entrega de los víveres que también está ejecutando el Ministerio de Agricultura. Magistrada, para que quede claro, de los 128 millones de compras que hasta ahora, en un mes, ha hecho el Ministerio de Agricultura, no hay auditoría, solo hay un plan. Ya en el equipo que está haciendo la auditoría, la entrega de los paquetes agrícolas, ya está en la etapa de planeación, ya para ejecutar lo que es las líneas que se han establecido, que se van a verificar dentro de la auditoría concurrente a la entrega de los paquetes agrícolas. En esa auditoría ya la tenemos bastante avanzada, podríamos decir, por lo menos ya pasamos de la etapa de planeación, ya estamos en lo que es la ejecución. Para enfrentar la emergencia, el gobierno ha trasladado recursos al Fondo de Protección Civil, el FOPROMID. Al fondo ha llegado dinero de un préstamo del YAICA, deuda de corto plazo y reasignaciones del presupuesto 2020. En este periodo, el FOPROMID ha acumulado 538.7 millones de dólares. Según Hacienda, de estos ya se gastó un 88.3% y queda ya solo disponible de estos fondos que se han ido transfiriendo el 11.7%. ¿Hay diferencias de auditoría para los fondos que se ejecutan vía FOPROMID? Bueno, ya los equipos de auditoría ya identificaron algunas líneas de financiamiento. Tal es el caso de los fondos del gobierno central, los que tienen supeditados las instituciones que están ejecutando algunos proyectos. También tenemos algunos fondos de fondos de actividades especiales que también se están utilizando, y efectivamente lo de fondos FOPROMID. Es necesario mencionar que dentro de la emergencia, tanto la Asamblea Legislativa como la UNAC emitió algunos lineamientos para los procesos de compras. Estos procesos se deben de verificar en todos aquellos rubros que se estén utilizando fondos GOES, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, la compra de insumos médicos, también la construcción del hospital, y también en los demás insumos que se están adquiriendo. De esto se debe aplicar los lineamientos que emitió la UNAC hoy dentro del marco de la emergencia. Y es preciso recalcar que los fondos FOPROMID tienen su propia ley de aplicación, y esta ley excluye totalmente la aplicación de la LACAP. Sin embargo,
como responsables, como funcionarios públicos responsables, siempre debemos de tener el debido cuidado de hacer las compras de forma eficaz, ¿verdad? En el sentido de que siempre debemos de velar por los intereses de la institución que administramos. En ese sentido, siempre debemos de tener un debido cuidado de poder ir cuidando los procesos de compra a efecto de poderlos ir documentando, ya que si bien es cierto, no se aplica la LACAP, la ley AFI nos establece de que de todo gasto debemos de tener siempre y debemos de contar con la documentación que respalda dicho gasto. Se nos está acabando el tiempo, pero le hago una pregunta final. ¿Cuándo vamos a tener resultados de los hallazgos de las auditorías? ¿Cuándo se van a dar a conocer públicamente? Bueno, tenemos trazado el alcance de la auditoría llegaba hoy para el 30 de mayo, sin embargo, estamos sujetos, ¿verdad?, a qué tanto se vaya a extender este estado de emergencia. Sin embargo, ya al ir concluyendo algunos procesos, Corte de Cuentas va a ir dando a conocer los informes finales de auditoría. Los mismos van a ser publicados también en el portal de transparencia que tiene la Corte de Cuentas. Bueno, quiero agradecerle esta entrevista a la magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República, la magistrada Carmen Elena Rivas Landaverde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por permitirme dar a conocer el trabajo que estamos realizando. Quiero aprovechar a hacer un llamado a toda la ciudadanía que siempre guardemos las medidas necesarias a efecto de poder seguir con esta contención en la propagación de este virus. Dar nuestros agradecimientos a la gente que está trabajando de manera frontal en el combate de esta pandemia y especialmente también a los equipos, a los auditores de la Corte de Cuentas que están realizando el trabajo de fiscalización a pesar de las incertidumbre que tienen de poder ser contagiados también de este virus. Sin embargo, están ahí para cumplir la misión constitucional que nos ha sido otorgada. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más contenidos en Focos.